Hola, sean bienvenidos a este video sobre el estudio historiográfico de la génesis de la disciplina de las relaciones internacionales. Los temas a abordar serán la fundación de la ONU y el multilateralismo, y la descolonización de los países menos desarrollados y los no alineados. Comencemos. ¿Qué es la ONU? La ONU es una organización formada por estados soberanos que de manera voluntaria se han unido para crear un foro. Esta, en 1945, fue fundada tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Como fechas importantes tenemos: el 1 de enero de 1942 se acuña el nombre Naciones Unidas por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. El 24 de octubre de 1945 se fundaron las Naciones Unidas tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de junio de 1945 se firma la Carta por los representantes de los 51 países. Algunos problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI son los derechos humanos, el desarrollo económico, la lucha contra el terrorismo, el medio ambiente, fondos marinos del planeta, erradicar enfermedades, actividades de alfabetización, emergencias humanitarias y de salud, igualdad de género, mantener la paz y seguridad internacionales, entre otros. Hoy en día, 192 países forman parte de las Naciones Unidas. El multilateralismo consiste en la cooperación entre 3 o más países para alcanzar un objetivo común. Esta cooperación puede darse en el marco de organizaciones internacionales establecidas para ese fin o directamente en negocios entre países, y también pueden involucrar a organizaciones internacionales y no gubernamentales. El multilateralismo es el vehículo más eficaz para lograr objetivos de la paz, desarrollo sostenible, inclusivo, derechos humanos para todos. Antes de la Primera Guerra Mundial, el multilateralismo fue un importante mecanismo que facilitó la adaptación de los estados a las necesidades del sistema capitalista. El multilateralismo fracasó al no poder evitar la Segunda Guerra Mundial por medio de la Sociedad de Naciones. Después de dicho conflicto, se volvió a utilizar el multilateralismo, pero de una forma más eficaz, que pudiera dar la estabilidad a la sociedad internacional, por lo que se formó la Organización de las Naciones Unidas. El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea General aprobó observar el día 24 de abril como Día Internacional de Multilateralismo y Diplomacia para la Paz. Como siguiente tema, la descolonización, los países menos desarrollados y los no alineados. Pero, ¿qué se entiende por descolonización? El término descolonización fue utilizado por primera vez por Henry Labourette en 1952 en su obra Colonización, Colonialismo, Descolonización. La descolonización tiene por concepto lograr independencia por el territorio de los pueblos bajo un gobierno colonial. De esta manera llegar al fin de la colonización. Durante la Primera Guerra Mundial, los estados coloniales se vieron obligados a contribuir con los países europeos en guerra. Tuvieron que enviar soldados y aumentar las obligaciones económicas para con estos. Sin embargo, el colonialismo en el siglo XX fue mucho más férreo que en el siglo XIX. La decadencia económica provocada por la guerra hizo que las potencias europeas aumentaran la presión sobre sus colonias, generándose una situación explosiva de profundo descontento. ¿Qué importancia tiene la descolonización en las relaciones internacionales? Pues el proceso de descolonización cambió la historia de nuestro mundo. Nació con la ONU y construyó el primer gran éxito de esta organización mundial. Muchos países consiguieron la independencia y pasaron a formar parte de las Naciones Unidas. En 1960, la Asamblea General aprobó la historia
la histórica Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales. Esta declaración reconocía el derecho de libre determinación de los pueblos y afirmaba que el colonialismo debía llegar a su fin de manera rápida e incondicionalmente. En el proceso de descolonización tenemos fin de la hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial, movimientos nacionalistas, intereses de las superpotencias en la Guerra Fría, derecho de la autodeterminación de los pueblos por parte de la ONU. Algunas de las consecuencias de la descolonización fueron: debido al gran crecimiento demográfico, provocó un estancamiento económico, inestabilidad política. En el plano internacional, muchos países se les conoce como tercer mundo. Nivel bajo de vida. Pero, ¿qué significó la ONU para los países que estaban colonizados? Pues la ONU se convirtió en una organización importante para estos países porque se convertiría en una tribuna privilegiada desde donde los territorios coloniales pudieron luchar por su libre autodeterminación. Introdujo un nuevo régimen de tutela colonial conocido como régimen de administración fiduciaria. ¿Quiénes fueron los países no alineados? El grupo de países no alineados son los que asumieron el rol de mediadores en disputas entre las grandes potencias. Ellos comenzaron a cambiar el patrón político de las Naciones Unidas, que habían tenido que bipolarizarse. Ellos se han convertido hoy en un grupo más dinámico y activo dentro de la organización. Comprende desde países desde África hasta Asia. Entre los periodos y fases encontramos que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la Conferencia de Bandung de Países Afroasiáticos en 1955, el grupo político fue integrado por países que habían logrado recientemente su independencia. Estos países adoptaron una posición neutral frente a la guerra de Corea y abogaron por una solución diplomática al conflicto. De la competencia de Bandung a la Conferencia de Jefes de Estado de Países no alineados en Belgrado en 1961, esta etapa de la política de no alineación ganó reconocimiento de una nueva tendencia, gracias a la cantidad considerable de países africanos que lograron su independencia. De la Conferencia de Belgrado de 1961 a la Cumbre de Argelia de 1973, la aceptación e influencia se afirmó al aumentar hasta 76 países, convirtiéndose en el grupo mayoritario del sistema de las Naciones Unidas. Y, a partir de la Cumbre de Argelia de 1973, el grupo de no alineados se consolida y logra la aceptación y reconocimiento en la conducta de las relaciones internacionales. Pero surgen algunas preguntas importantes como ¿cuál es la percepción que se tiene sobre los países no alineados? Pues actualmente la no alineación de los países ha ganado el reconocimiento como la base para el establecimiento de un nuevo orden internacional. Sin embargo, al inicio fue considerada por los países desarrollados como un aspecto negativo, considerando a estos países como naciones sin compromiso. Pero ¿cuál era su filosofía? Pues estos países tienen una filosofía de coexistencia pacífica y compromisos con los principios de independencia, igualdad y soberanía, no interferencia, respeto mutuo, arreglo pacífico en las relaciones internacionales, oposición a formas de dominio e intervención y énfasis en la cooperación y sostenimiento global. Como conclusión tenemos, las relaciones internacionales han tenido manifestaciones en 1899 mediante un curso en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Sin embargo, se institucionaliza en el año 1919 con la fundación de la ONU. Esta ha llevado a las relaciones internacionales a un mayor alcance. Respecto a la descolonización, los países que participaron directamente en la Segunda Guerra Mundial poco a poco han ido aceptando la filosofía de los países no alineados y han buscado establecer relaciones internacionales con base a los principios de independencia, no interferencia y respeto mutuo, entre otros. Muchas gracias por su atención.